Buenas tardes, amigos, bienvenidos a compartir esta sobremesa con nosotros. Dentro de un par de horas nada más, la Cámara de Diputados de la provincia se apresta a tratar el presupuesto para el ejercicio 2018. Un presupuesto que en números globales estamos hablando de 43.000 millones de pesos. Ese es el tema que nos vamos a ocupar hoy. Un presupuesto tiene dos pilares, un pilar técnico y tiene un pilar político. Vamos a tratar de desgranar esto y a ver cuáles son las principales líneas, tanto en un sector como en el otro. Sin embargo, hay algunas cositas que poner antes sobre la mesa. Cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció que iba a hacer un ajuste de un 20% en las plantas de cada uno de los ministerios y que cada uno de los ministerios debía presentar los listados de las personas que dejaban afuera, siempre hablando de funcionarios públicos, esto venía de la mano con un proyecto de ley y un decreto que estaba trabajando el Poder Ejecutivo Nacional para bloquear cualquier posibilidad de ingreso nuevo a la planta del Estado. Cuando se anuncia eso, en esta misma mesa dijimos, cuidado muchachos, porque hay algunos que se van a avivar y van a empezar a meter rápido gente en planta antes que salga el decreto o antes que salga la ley o antes que se firme el pacto fiscal que firmaron todos los gobernadores con el presidente. En Jujuy ocurrió eso. Jujuy al momento destaca una de sus notas que dice a contramano de la austeridad. ¿De qué habla? Habla del Tribunal de Cuentas de la provincia, cuando a fecha 1 de diciembre de 2017 pasó 60 personas a planta permanente de la institución. Un número que a valores son casi 2 millones de pesos en concepto de haberes. La austeridad llega a algunos, no a todos. Y lo peor del caso es que hay algunos que tienen la responsabilidad de entender lo que es la austeridad y no lo entienden. 60 personas pasaron a planta permanente en el Tribunal de Cuentas. Y lo peor del caso, que ni siquiera se conocen los criterios que se utilizaron para esta medida. No hubo concurso, no hubieron procesos de selección, nada. Simplemente de acuerdo a la cara del cliente. Como en todos lados, ¿no? Hay hijos y entenados. Esto es una lógica que alguna vez en Jujuy hay que romper. Decía al principio de que la Cámara de Diputados va a tratar el presupuesto hoy y ese es el tema que nos vamos a abocar en este programa porque nos va a acompañar el ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Sadir. Así que les propongo una pausa y ya conversamos con Sadir. Seguimos en Sobremesa. Ministro, muchas gracias por estar acá con nosotros haciendo esta sobremesa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Decía en la introducción que un presupuesto tiene dos pilares fundamentales, un pilar técnico, cuantitativo y tiene un pilar político, ya que marca el rumbo que va a tener la provincia. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes de estas dos aristas? Yo creo que el presupuesto para el ejercicio 2018, recién vos hablabas de austeridad y en realidad lo que estamos tratando de que sea, digamos, que sea austero y que sea tratar de mejorar todo lo que significan las erogaciones y hacerlo para que lo hagamos de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible. Pero fundamentalmente lo que hace el presupuesto tiene un poco los lineamientos de las políticas públicas que va a llevar el gobierno para adelante en el 2018 y en este presupuesto, digamos, en sentido bastante parecido a lo que tenía el anterior, tiene una fuerte impronta en obra pública. Fundamentalmente tiene puesto las expectativas en lo que es las viviendas, todo lo que tiene que ver con el Instituto de Vivienda y la construcción de vivienda, tiene un fuerte componente de eso. El tema de hábitat también, que tiene que ver con el mejoramiento en general de las viviendas de los vecinos. Bueno, también... ¿Ahí entran también obras de saneamiento? Sí, claro, todo el tema de hábitat tiene que ver con el saneamiento. Tiene también, bueno, obviamente, digamos, partidas que están relativas
a obras que ya se están haciendo, como en este caso el ferrocarril en el norte, que se van a seguir, digamos, apuntalando, apoyando esa obra. Muchísimas obras que tienen que ver con pavimentación, rutas, construcciones de puentes. Así que en general tiene una fuerte impronta en obra pública. Y también en la parte social, que tiene un gran componente, que tiene que ver con lo que es comedores infantiles, comedores escolares. Así que en ese sentido también continúa esta política que viene llevando adelante el gobierno de Gerardo Morales, que es con esta fuerte impronta social. Así que, digamos, básicamente esos son como los pilares fundamentales y por supuesto también todo este tema, tratamos de hacer lo imposible para ir cumpliendo, digamos, llevando pasos adelante para cumplir este compromiso que tenemos con el gobierno nacional de tender al equilibrio, porque este presupuesto, al igual que los presupuestos anteriores, es deficitario. Eso significa que vamos a tener que salir a buscar recursos, tanto en la nación o en distintos organismos, ya sea públicos, privados o internacionales, porque así está previsto en el presupuesto, para poder cumplir, si queremos llevar adelante todas las erogaciones que están planteadas, que están en el orden de los 44 mil millones. ¿El endeudamiento es malo? No. ¿Es una necesidad? Bueno, el endeudamiento, para este caso, para la provincia, digamos, surge como una necesidad. ¿Por qué? Porque para llevar adelante el presupuesto y erogar 44 mil millones, como está planteado en este presupuesto, los recursos que están presupuestados y que estimamos que se van a recibir están en el orden de los 41 mil millones. O sea que esa diferencia de 3 mil, si queremos ejecutar 44 mil, necesitamos buscar esos 3 mil de algún lugar. Estoy diciendo en números como muy redondos, ¿no es cierto? 44 sí. Versus 41, tenemos una diferencia de 3 que la tenemos que buscar. Buscarla es salir a pedirla prestado, ¿no? Tomarla prestado. Así que eso, digamos, es como una necesidad. ¿Por qué? Porque además de esos 44 mil, una gran parte, casi 30 mil, 20 mil y pico de millones, es sueldo. O sea que sí o sí necesitamos... Estamos hablando casi un 60%. Sí, exactamente. De los 44 mil, 29.600, casi 30 mil millones son sueldos que comprende todo, digamos, comprende lo que son los 3 poderes, lo que son los municipios y la parte de la educación privada que el gobierno provincial subsidia y ayuda. Así que todo eso significa esa cifra. Entonces es una cifra muy importante y eso nos obliga sí o sí a buscar el financiamiento, porque si no, de otra manera no podríamos cumplir con las pautas, ¿no? Ahora, hay un axioma que dice que el buen administrador no es el que gasta poco, sino el que gasta bien. Bueno. ¿La provincia gasta bien en este primer 50% de mandato? ¿Entienden ustedes que están gastando bien? Bueno, creo que la provincia habría como que separar, ¿no es cierto? Si tomamos, porque el presupuesto tiene muchas partidas, recién mencionamos personal, pero tiene, digamos, no sé, bienes y servicios, que es la partida con la cual, son las partidas con la cual prácticamente el gobierno se mueve, digamos, todo lo que es la operatividad del gobierno pasa por ahí. Las ambulancias, etcétera. Bueno, en ese sentido creo que se ha gastado bastante bien. El presupuesto del año pasado estaba por el orden de los 1.500 millones y prácticamente la ejecución está ahí, en esos números. Así que vamos a terminar el 2017 prácticamente cumpliendo con ese presupuesto. Y para el año 2018 está previsto un poco más, casi 1.700 millones. Y creo que en ese sentido hemos tratado de ser muy estrictos en el control del gasto, y sobre todo porque, digamos, un poco hemos tomado una modalidad con el gobernador de hacer más un trabajo financiero con cada uno de los ministerios, de manera tal de tener como bien acotado y bien controlado ese tema. Por supuesto, seguramente se puede mejorar, como en toda institución, como en toda organización, se puede gastar mejor, digamos, ¿no? Esto no significa que está todo perfecto, porque obviamente, digamos,
el Estado es enorme, las partidas están digamos, descentralizadas en los distintos ministerios, las decisiones de gasto las toman distintos ministros, y bueno, una vez se puede compartir o no, y creo que se puede mejorar. En ese sentido, me parece que el gobernador ha sido claro, pidiendo a los ministerios, digamos, autoridad, pidiendo un control del gasto y bueno, hacerlo de la mejor manera. De hecho, también para el año 2018 estamos tratando de restringir bastante las partidas que tienen que ver con bienes de capital, porque bueno, entendemos que en general después de estos 2 años, los ministerios en general ya tienen ya como un poco acomodado todo lo que es las compras de bienes de capital, llámese, no sé, equipamiento, computadoras, camionetas, creo que en ese sentido las máquinas de todas las máquinas que se han comprado este último tiempo, la policía, ambulancia, así que creo que en ese sentido ya se ha equipado bastante el Estado provincial respecto obviamente de la situación que tenía de gestiones anteriores, y me parece que en ese sentido eso nos permite para este próximo ejercicio hacer como una suerte de restricción de ese tipo de erogaciones. Así que sí creo que todavía está como pendiente un control mucho más importante en todo lo que significa gasto en personal, que se llamaría la partida, ¿no es cierto?, en todo lo que es la erogación de personal. Creo que ahí necesitamos trabajar mucho más, que además es la principal, digamos, el principal porcentaje, obviamente el porcentaje que lleva personal es el mayor en el presupuesto, o sea que es importante. Así que creo que en ese sentido necesitamos trabajar mucho más, controlando, cuidando el gasto ahí. Pero bueno, hay un punto también que es central, y es qué es lo que hace la provincia como Estado para recaudar y disponer de sus propios recursos, sin depender de la manera que se depende desde la capital federal. Bueno, esta provincia, como todas las provincias, salvo por ahí a lo mejor la Cava, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una situación muy particular, en general, en las provincias, de los recursos totales que tienen las provincias, la mayor parte viene obviamente de la coparticipación. Ese es por el esquema tributario que tiene la nación, o sea, porque es las provincias le delegan la potestad de la recaudación a la nación, y la nación es la que luego hace la redistribución. Y en nuestro caso, hoy más o menos el 86% de los recursos vienen de la nación, y el 14 o casi 15, ahora estamos llegando casi al 15%, lo aporta los recursos provinciales. Situación que ha mejorado bastante, porque si uno mira años anteriores, la participación de lo provincial era menor todavía, era del 12, 13, ahora estamos llegando casi al 15%, con lo cual eso muestra que hemos tenido una eficiencia en la recaudación provincial. Igualmente sigue siendo ínfima respecto del total, porque bueno, 86 contra 14, digamos, nación, una provincia, pero en realidad eso tiene que ver también, no es que esté tan mal que sea, digamos, 15, podría ser más, y sería ideal que a lo mejor sea 20, 25, ojalá que pudiéramos llegar a esas cifras. Pero para llegar a esa cifra hay que aumentar impuestos. No, contrariamente no hay que aumentar impuestos, nosotros esto lo venimos trabajando con control y tratando de ampliar la base tributaria. Esto es decir, incorporar contribuyentes que deberían serlo y que hoy no lo hacen, porque están en el mercado informal, porque no contribuyen, porque evaden. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando ahí. Tenemos un convenio con la AFIP, con el cual nos permite chequear las bases que los contribuyentes declaran, sobre todo en el ingreso bruto, de manera que chequeamos los que se declara en el IVA versus ingresos brutos, donde de los chequeos que venimos haciendo, siempre van surgiendo de que declaran menos ingresos brutos que de IVA en la venta, y eso obviamente permite procedimientos para intimarlos y hacer que paguen bien. Ingresos brutos, la intención es que desaparezca ingresos brutos. Yo digo, ese era un pensamiento, creo que hasta ahora que corría, pero el consenso fiscal dice algo, no eso, sino algo distinto, diría, que es lo siguiente. El consenso lo que hizo, en vez de enfocarse todo en decir ingreso bruto, empezó a ver cuáles son las distintas actividades. Y entonces, según el consenso, algunas actividades
van a dejar de tributar ingreso bruto de acá al año 2020, 21, 22, que va a ir mermando, y otras van a continuar. Entonces, no es que se va a eliminar el ingreso bruto en total, sino que de algunas actividades como las primarias, que hoy empiezan a tener tasas más bajas, del 1,6, 1,6, 1,5, 1,2, van a ir perdiendo y van a llegar a cero. A partir del 2022 van a pasar a ser cero. Otras, como el comercio, va a seguir teniendo la tasa, ¿sí? O sea, no es integral. O sea, algunas actividades van a bajar, otras van a ir perdiendo y van a ir mermando hasta desaparecer. O sea que no es que va a desaparecer el ingreso bruto, sino que según la actividad, algunos pueden tener y algunas pueden llegar a no tener ya, a no pagar ingresos brutos. Ministro, áreas claves, críticas, como por ejemplo educación. Con relación al 2017, ¿este presupuesto prevé un incremento igual, una quita? Prevé, digamos, en cuanto a personal y a cantidades, prevé lo mismo, exactamente lo mismo que el 2017. Sí estamos pidiendo un esfuerzo y queremos hacer un esfuerzo todo, obviamente, principalmente educación, pero todos estamos haciendo un esfuerzo y que tiene que ver fundamentalmente con las partidas de reemplazo, que son muy importantes. Las partidas de reemplazo del año 2017 estaban en el orden de los 700 millones, por ahí no se llegó a ejecutar todo, pero por eso da cuenta que la idea es de controlar ahí. En ese sentido creo que Educación está trabajando bien. Se ha hecho una licitación para poner relojes de control de entrada y salida de los agentes del área, del ministerio, en las escuelas, que me parece que eso va a permitir hacer un mejor control, un control que al que yo me refería en materia de educación, ¿no? ¿El presupuesto en cuanto a personal es el mismo? El mismo. ¿En cuanto a infraestructura escolar? Bueno, en infraestructura escolar tiene un presupuesto importante y ahora sigue teniendo la partida y monto para infraestructura escolar. Igualmente, en el caso de que, digamos, las partidas, por ejemplo, siendo que la prioridad que le viene dando este gobierno, fundamentalmente el gobernador, con el pacto educativo y todo lo que viene trabajando con educación, tiene una prioridad en ese sentido. Nosotros, más allá de la partida que existe y el monto que tenga presupuestado, en el caso de que se necesitara, porque la infraestructura digamos, educativa lo que hace, bueno, mejora las escuelas, arregla, hace pequeñas obras en las escuelas. Entonces eso, si necesitara educación algún refuerzo de partida, se lo puede hacer. Es más, de hecho lo hacemos. Está previsto en el presupuesto que si hay alguna prioridad o alguna necesidad particular que vaya por arriba del monto que tiene presupuestado, obviamente que lo hacemos. ¿Salud? Bueno, salud también, exactamente lo mismo. No han tenido ninguna merma en particular. Digamos, son los conceptos, digamos, los servicios fundamentales de salud, educación. Son dos ministerios donde todos los recursos son insuficientes, sea cual fuera el monto, ¿no? Obviamente, pero bueno, también eso está, creo que en la inteligencia de los ministerios, de los ministros y de todo el gobierno, de justamente lo que hablábamos al principio, de gastar de la mejor manera, porque obviamente si quisiéramos hacer todo lo que nos parece que deberíamos hacer o todo lo que a lo mejor seguramente el gobernador tiene en mente o los ministros tienen en mente, no nos va a alcanzar la plata. De eso desde ya, esto es como en la casa, no sé si uno quiere hacer todas las cosas que quiere hacer en la casa, o se tiene un límite que es la plata que uno recibe. En este caso pasa eso en grandes dimensiones, pero creo que si hay vemos la mejor manera para que se gasten los recursos, eso creo que los ministerios van a poder cumplir acabadamente el propósito sería para seguridad. Bueno, seguridad sí, seguridad también. Seguridad creo que ha tenido un avance importante en la dotación de bienes capital, digamos, ¿no? Equipamiento. Y además creo que el ministro de Seguridad se ha venido preocupando mucho para que la fuerza esté en las mejores condiciones. Y bueno, y hacemos lo imposible para apoyar también esto, ¿no? ¿Cómo hacer, y esto es una definición más política que técnica, para que un presupuesto deje de ser lo que históricamente era, un catálogo de buenas intenciones, y sea algo realista? Bueno, creo que primero tener un presupuesto realista. Después, ¿Esto es un presupuesto realista? Es un presupuesto, sí, muy real.
es un presupuesto muy real. Y por otro lado también, creo que para que deje de ser, como decía, un catálogo de buenas intenciones, creo que hay que tener, como ocurre, me parece ahora en la provincia de Jujuy, tener un gobernador que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, que a pesar de que sabe que son muchísimas las necesidades que tiene la provincia, creo que sabe concentrarse y ubicar bien qué es lo que realmente hace falta ir por eso, porque además creo que tiene una gran ventaja respecto a muchos, que es que tiene un conocimiento tan cabal de toda la provincia, de los lugares, y recorre tanto, que plantea, bueno, esta ruta es muy importante y la necesitamos, o este puente es muy importante, lo necesitamos, y así después se va ubicando, digamos, se contempla en el presupuesto y se cumple. Y además también esta gran capacidad de gestión que permite obtener fondos del gobierno nacional, muchos recursos, es más, de hecho, el grueso de la obra pública provincial lo aporta el gobierno nacional a través de, bueno, los distintos programas que tiene, y bueno, para ello hay que tener proyectos, hay que ir a Buenos Aires, hay que gestionar y traer estos recursos, así que en ese sentido es un presupuesto que viene, que creo que se va, como es el del 2017, que ha cumplido bastante todo lo que tenía previsto. Se cumplió en 60, 70, 90%, ¿en cuánto por ciento se cumplió? Sí, se cumplió, yo creía que en gran parte, a lo mejor digamos, en las obras, y entonces se cumplió, yo digo que se cumplió, te podría decir, no sé, 70, 80% tranquilamente se cumplió. Probablemente en la ejecución a veces viene como un poco más lerda, ¿por qué? Porque a lo mejor se viene haciendo la obra y la ejecución, que a lo mejor ahora tendría que estar ya en el 80, está en el 60, pero se están haciendo la obra, se está ejecutando, que además tiene que ver con el flujo de fondos que viene de la nación. Pero igualmente de la provincia, cuando ves que cada vez que vemos que a lo mejor alguna obra como que se atrasa o tiene algún problema, bueno, ponemos nuestros recursos para que no se pare, para que siga funcionando hasta que llegan los fondos nacionales. El gobierno nacional dijo, la política le cuesta mucho el presupuesto nacional. Por eso fue esta decisión de Mauricio Macri de 600 personas que han llegado con él, estamos hablando de coordinadores, una tercer, cuarto nivel, dijeron, señores, su periodo en el gobierno terminó y son estamentos de la administración que se cerraron literalmente, ¿no? ¿Por dónde va a pasar acá el ajuste a la política? Bueno, creo que... ¿Hay alguna directiva del gobernador? Bueno, sí, yo creo que, digamos, hay una cosa que creo que en este presupuesto es muy importante y creo que muy destacable, que la legislatura de la provincia, por donde pasa mucho de la política, está aprobándose, bueno, si esta tarde se aprueba el presupuesto en estas condiciones como estaba el proyecto, está haciendo una reducción importante de muchas de sus partidas, del orden entre el 20 y hasta el 25% en muchas de ellas, lo cual da cuenta de un gran esfuerzo de la legislatura para digamos, achicar las erogaciones. Y por el lado del Ejecutivo, bueno, también quiero decir que en el tema del Poder Judicial, si bien hay una necesidad de cargos, porque bueno, se han creado nuevos juzgados, se está tratando de descentralizar y que, digamos, va a llegar a San Pedro, Perico, a lugares del interior, y eso, si bien demandaba bastante más gente, nuevos funcionarios, nuevos empleados, creo que se ha hecho un trabajo. De hecho, el gobernador ha tenido bastantes reuniones con la gente de la justicia, tratando de ajustar lo más posible a lo mínimo necesario para que funcione. Y bueno, y nosotros en el área del Ejecutivo, en esto, tratando de mejorar todo lo que es las erogaciones que tenemos, y bueno, y decir que por supuesto siempre está en la decisión del gobernador, que me parece que ahora, luego ya de 2 años de gestión que se van a cumplir ahora, va a poder hacer una evaluación ya así de mitad de mandato de cómo ha venido funcionando su gabinete y su ejecutivo, ¿no? Ministro Sadir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos por la invitación, muy amable. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, mañana nos juntamos de nuevo para hacer una nueva sobremesa. Ya viene Palpala hoy. Gracias, chao.